Queremos anunciarles que ayer por la tarde registramos en la Cámara una solicitud para que se debata en el Pleno de esta Asamblea la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la creación y la aprobación del impuesto de la solidaridad contra las grandes fortunas, ese impuesto provisional, teóricamente, que promovió el Gobierno de España. Y lo hacemos, en primer lugar, porque, de acuerdo a la Ley de Autonomía Financiera que aprobó esta Cámara, es una obligación por parte de todas las instituciones de esta comunidad autónoma defender precisamente la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y la creación de este impuesto es, sin duda, un claro ataque a las competencias de la comunidad autónoma. Vacía de contenido las competencias que tienen las comunidades autónomas para gestionar un impuesto que tienen cedidos por ley, que lo que hace es atacar directamente a una comunidad autónoma como Madrid, simplemente porque tenemos la capacidad y la voluntad de adoptar decisiones de una manera distinta a lo que hace el Gobierno de España. Y, por lo tanto, tenemos la obligación de defender el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Es decir, lo que no puede hacer el Gobierno de España, incurriendo en una indudable arbitrariedad y en un fraude de ley, es aprobar leyes ad hoc, simple y exclusivamente, para evitar la pluralidad política. Esa pluralidad que significa que dentro de las legítimas competencias que tenemos cada uno, podamos establecer los tipos tributarios que consideremos oportunos. Y si el Partido Popular, aquí en Madrid, o como por ejemplo en Andalucía, consideramos, porque tenemos capacidad y legitimidad para ello, porque nos lo ha dotado la Constitución y las diferentes normas y leyes orgánicas para decidir una política tributaria concreta y determinada, tenemos la obligación de hacerlo. Y lo que quiere hacer el Gobierno de España es acabar con esa pluralidad. Lo que quiere es evitar que existan modelos y ejemplos en los que los ciudadanos se puedan comparar. Y como es claramente inconstitucional, nosotros hemos promovido este escrito. Es una obligación que establece, como he dicho ya anteriormente, la Ley de Autonomía Financiera que aprobamos hace poco en esta Cámara y, desde luego, nos lo permite tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Sí, buenos días, señor Muñoz Abrines. Quería preguntarle por dos asuntos. Por un lado, por la sanidad, se ha puesto en marcha el plan piloto. Desde la oposición hemos visto que la cuestionan. Incluso Monasterio tiene dudas sobre que ese plan piloto sea suficiente para solucionar los problemas de atención primaria en Madrid. Y después, sobre la ley de solo sí es sí. Para Podemos es una ley que está bien. El Partido Socialista sí que habla de una modificación de la ley. ¿Qué considera usted que hay que hacer en este caso? Sobre la sanidad, en primer lugar, hay que dejar muy claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad lleva mucho tiempo poniendo encima de la mesa medidas para mejorar la atención de nuestra sanidad, especialmente en la atención primaria. De hecho, tenemos que recordar que ya el año pasado se aprobó por parte de la Consejería el Plan de Atención Primaria, que incluye una serie de medidas que ahora se consiguen poner en funcionamiento, con dificultad, porque desgraciadamente hay una huelga política detrás que desde luego no permite poner en marcha todos los mecanismos que nosotros desearíamos. Pero desde luego es sorprendente que los grupos parlamentarios de la oposición critiquen incluso hasta la puesta en marcha de esta experiencia piloto, que lo que hace es precisamente recoger las reivindicaciones de los profesionales sanitarios de limitar las agendas, ampliar el tiempo de atención a los pacientes y, por lo tanto, ponerlo en marcha, en este caso, en 22 centros de salud. Nosotros tenemos que recordar que la oferta de la Comunidad de Madrid es que esas agendas en atención primaria no pasen de 34 y en pediatría creo que no pasen de 28 o de 26. Bueno, en comunidades autónomas como Aragón, como Extremadura o como Castilla-La Mancha, creo que han llegado los sindicatos a acuerdos respecto a este tipo de cuestiones, ofreciendo agendas con un número de pacientes mayor al de la Comunidad de Madrid, y por lo tanto no se entiende por qué aquí se critica y en los sitios donde gobierna, sin embargo, la izquierda o el Partido Socialista, sin embargo, es fácil de
de llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Por qué allí no se convocan huelgas indefinidas y aquí sí, cuando las ofertas que pone encima de la mesa la Consejería de Sanidad son más ambiciosas incluso de lo que ha sucedido en otras comunidades autónomas? Y tengo que recordar, ante ese discurso catastrofista que ha hecho, por ejemplo, la portavoz de Más Madrid, que habla siempre en términos dramáticos de desguazar la sanidad pública, etcétera, que de acuerdo a datos oficiales, y no son del Gobierno de la Comunidad de Madrid, son datos del Ministerio de Sanidad, la Comunidad de Madrid es, junto con el País Vasco, la región que tiene un menor tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas y para consultas, y que es la región que menos tasa de pacientes por cada 1.000 habitantes tiene en lista de espera. Por lo tanto, creo que somos un ejemplo para los demás. Que en términos de profesionales sanitarios, hay 7 comunidades autónomas que tienen un nivel de profesionales que están por debajo de la Comunidad de Madrid. Ahora, como la mayoría son socialistas, parece que eso no importa. Y tenemos que recordar que en estos momentos hay unos 4.100 profesionales sanitarios trabajando más que el año 2019. Por lo tanto, es evidente que la Comunidad de Madrid está haciendo un esfuerzo fundamental en materia sanitaria. Por no recordar el listado y el ranking de calidad de los hospitales. 11 entre los 7 mejores de España, 8 especialidades entre las 12 mejores de España y 3 hospitales entre los 100 mejores del mundo. Y por lo tanto, creo que quien quiera desfigurar la realidad de la sanidad madrileña, siendo conscientes de que tenemos problemas que son nacionales, porque existe una falta de médicos de atención primaria, médicos de familia, pues evidentemente, siendo conscientes de esa realidad, nadie podrá ridiculizar, y me parece muy mal lo que están haciendo con la sanidad madrileña. Y respecto a la ley del solo sí es sí, dejar muy claro algo. Esta no es una ley de Podemos. Esta es una ley del Gobierno de España. Es una ley del Partido Socialista y de Podemos, porque es una ley que se tramitó y se aprobó en primer lugar en el Consejo de Ministros y que se aprobó en el Congreso de los Diputados con el voto a favor de Partido Socialista, de Podemos, de Más Madrid y de Ciudadanos, por ejemplo. Y por lo tanto, ahora quieren rectificar, o por lo menos parece que el presidente del Gobierno quiere rectificar. Pero hay que dejar muy claro una cosa. Después de varias semanas y después de casi 350 rebajas de penas y escarcelamiento de unos cuantos agresores sexuales o violadores, después del daño que ya se ha causado y después de esperar mucho tiempo, al parecer se quiere rectificar. ¿Pero por qué? Pues muy sencillo, porque estarán viendo a través de los análisis del señor Tezanos que esto les está pasando factura. Y cuando el Financial Times o otros periódicos internacionales publican lo que publican respecto a lo que está pasando en España en relación con la rebaja de condenas y el excarcelamiento de violadores, pues evidentemente el presidente del Gobierno, que está muy preocupado por su imagen internacional, le preocupa. Pero resulta que a la izquierda solamente es lo que en estos momentos le llama la atención. Ya hemos escuchado a la portavoz de Más Madrid, a la señora García, decir que lo que está pasando con esta ley es simplemente hiperventilación del Partido Popular. Pues que se lo digan a esas 350 víctimas, a esas 350 mujeres, si están hiperventilando por las consecuencias de esa ley. Si están preocupadas porque hay 35 violadores que han salido a la calle y algunas amenazadas de muerte, incluso al que han soltado, estando en la cárcel. Personas y mujeres, alguna que se ha tenido que cambiar de domicilio, preocupada por la excarcelación de su violador. Que le diga, señora García, si esas mujeres hiperventilan. Desde luego hay que tener un nivel de insensibilidad, de cinismo y de falta de realidad para decir esas cosas que, desde luego, no nos sorprende. Pero bueno, la señora García, de cada 4 cosas que dice, 3 son mentira. Es decir, y la cuarta es una exageración. Y lo hemos visto, por ejemplo, con lo que ha contado respecto a nuestro portavoz en Getafe, que ha dicho una gran mentira y ha hecho una gran manipulación.
Hola, ¿qué tal? Le quería hacer dos preguntas en relación a dos alusiones que se han hecho por parte de los anteriores comparecientes. En primer lugar, Rocío Monasterio de Más Madrid se ha referido al trato dispensado a su grupo por el PP con la palabra humillación en relación a los desencuentros en torno a los presupuestos y ha venido a decir que ese trato continúa. Y ya quería aprovechar para preguntarle sobre lo dicho por el portavoz socialista, Juan Lobato, en torno a la interpretación que ustedes, el Partido Popular, decía él, hicieron de sus palabras sobre la presencia de la presidenta Ayuso en la Complutense. Señala que él siempre ha condenado los escraches y en cualquier caso ha aclarado esas palabras y se ha lamentado de los ataques del Grupo Popular o de la órbita del Partido Popular en este sentido. Quería saber su impresión. Gracias. Respecto a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, yo pensaba que Vox y la señora Monasterio querría pasar ya de página, porque creo que no le conviene recordar que si a día de hoy la Comunidad de Madrid no tiene presupuestos para el año 2023, si la sanidad madrileña no va a tener 1.000 millones de euros más de financiación, si no se van a poder crear 10.000 plazas escolares adicionales, si no se van a poder mejorar las becas, si no se va a poder incrementar en más de 110 millones de euros la atención a nuestros mayores, es simplemente por la responsabilidad, o mejor dicho, por la irresponsabilidad, en este caso, de Vox. A mí la verdad es que usar esos términos de humillación me sorprenden, porque entonces tendría que recordarle que, hombre, humillación deben sentir los votantes de Vox cuando su grupo parlamentario presenta, porque hay que recordarlo, sus enmiendas fuera de plazo. Una humillación debe ser que, además de presentarlas fuera de plazo, las presenten mal, porque la inmensa mayoría de esas enmiendas, aunque se hubiesen admitido dentro de plazo, tampoco se hubiesen tramitado porque estaban mal hechas. Yo no sé si es humillante para los votantes de Vox que se presenten enmiendas por valor de 69 millones de euros en relación a un presupuesto de 25.700 millones de euros. Esa era la gran revolución y la gran aportación de Vox a los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Hombre, yo creo que hablar en términos de humillación es esa hipérbole en la que de vez en cuando pues la señora Monasterio entra, ¿no? Pero para que vean que nosotros no hemos cambiado y que sencillamente esto me parece que fue un error de Vox que no quiero reconocer, es que seguimos teniendo muchas iniciativas legislativas en tramitación. Y hay leyes en las que estoy absolutamente convencido que se van a poder aprobar sencillamente porque Vox sí presentó sus enmiendas en plazo, están bien hechas y podremos llegar a un acuerdo. Y se podrá ver y se podrá visualizar, salvo que intencionadamente no se quiera precisamente visualizar este escenario. Pero bueno, hay normas que están en esa posición y se verá. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que es simplemente una hipérbole en ese camino de huida hacia adelante en el que en este terreno de los presupuestos ha entrado Vox incomprensiblemente. Y respecto a la intervención del señor Lobato, creo que todo el mundo es dueño de sus palabras y de sus silencios. Y todo el mundo puede acceder a los vídeos y escuchar literalmente lo que dijo el señor Lobato en una entrevista en plena calle, creo que era en un puente sobre, no sé si sobre la M30. Dijo que él, ante la pregunta literal que le dijeron, ¿qué opina usted sobre las manifestaciones, no sé exactamente cómo era la pregunta, pero bueno, era, ¿qué opina usted sobre lo que estaba pasando en la Universidad Complutense? Y la respuesta fue, estoy de acuerdo en que todo el mundo pueda expresar su opinión y en este caso lo de ir a provocar y a encender conflictos no es lo más adecuado como le gusta hacer a la señora Ayuso. Es decir, fue el señor Lobato quien dijo que la señora Ayuso había ido a provocar. Es evidente, es decir, no hay que sacarlo de contexto. Es decir, cuando te preguntan algo muy concreto y respondes con que la señora Ayuso está provocando, la interpretación es la que es. Estás justificando unos hechos que se produjeron en base a que la señora Ayuso provoca. Si el señor Lobato no conocía exactamente qué es lo que estaba pasando en la Universidad Complutense, creo que un prudente silencio hubiese sido lo correcto. O haber mantenido, como dice él,
esa posición de educación, respeto y haber dicho algo tan sencillo como yo creo que la gente tiene derecho a protestar, pero desde luego la señora Ayuso también tiene derecho a acudir a recoger un premio. Porque claro, si no, esto es como decirle al señor Lobato, hombre, la señora Ayuso no convoca a los portavoces porque, claro, acudir a la reunión se puede considerar una provocación, ¿no? Entonces, claro, lo que no se puede es sorber y soplar al mismo tiempo, que es lo que en este caso creo que ha hecho el señor Lobato. Si el señor Lobato no quiso decir lo que dijo y ha rectificado, pues bienvenido sea, pero desde luego que no intente decir que se le ha malinterpretado porque las palabras literales son las que son. Buenos días, portavoz. Sobre sanidad y ese pilotaje para reducir las agendas de los profesionales, usted ha dicho que hay una huelga política detrás que impide poner en marcha esas medidas y ha llegado a decir que la Comunidad de Madrid es un ejemplo en cuanto a las estadísticas de listas de espera y demás para el resto de comunidades autónomas. Pero sobre ese plan de pilotaje, por ejemplo, los responsables de los centros de salud afectados, los 14 creo que son, ayer ni siquiera habían tenido una comunicación oficial por parte de la Consejería de que se ponía en marcha en su centro ese pilotaje. Me gustaría saber si cree que no deja algo que desear la gestión de la Consejería de Sanidad, tanto del conflicto con los profesionales como de la puesta en marcha de sucesivos planes de pilotaje del que luego no se evalúan ni se conocen los resultados. Eso por un lado. Me gustaría preguntarle también por todo el tema que está rodeando ahora al concejal Caravante en el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. Parece ser que él formó parte de la mesa de contratación en la que se evaluara la propuesta de la empresa donde trabaja su hermano y que no se inhibió en el momento de la apertura de los sobres, sino una vez que ya se elevó la propuesta de adjudicación, es decir, que él conocía que la propuesta que se estaba planteando afectaba a un familiar suyo y solo se inhibió a posteriori. Y en segundo lugar, le quería preguntar sobre el tema de vivienda. Hay una cierta preocupación social, ¿no?, por el acceso a la vivienda, sobre todo en el mercado del alquiler. Hemos oído las propuestas de la izquierda. La presidenta prometió 15.000 viviendas del Plan Vive para este año. Ya ha reconocido el Gobierno que no va a poder entregar ninguna antes de que termine la legislatura. Me gustaría saber cuál es la receta del Partido Popular en este caso y a qué se achaca que no se puedan entregar esas viviendas que se prometieron. Gracias. En primer lugar, respecto a la sanidad madrileña, siempre he dicho que desde luego no tenemos una situación óptima, porque siempre hay cosas que mejorar. Pero dicho eso, lo que tampoco se puede decir es que la sanidad madrileña está en desguace, porque el problema de describir a un servicio público tan importante y que funciona tan bien y que genera en los usuarios un nivel de satisfacción muy alto cuando usan la sanidad madrileña es desprestigiar a todo el sistema y a sus profesionales. Y que ocasionalmente puedan surgir ciertas disfunciones no supone el que tengamos que calificar nuestra sanidad como un desastre. En el caso de la experiencia piloto, evidentemente yo no sé cuáles son las circunstancias de los 22 centros de salud, pero por lo que yo he oído incluso a algún responsable sindical, creo que ha sido excepcional el caso en el que no se ha comunicado y se comunicó con 2 o 3 días de antelación. Eso es lo que yo he oído. No sé si una experiencia de esta naturaleza necesita prepararse con meses de antelación o si con 3 o 4 días uno puede ir avanzando en lo que es una experiencia piloto. Es decir, una experiencia piloto es ensayo, prueba y error, y por lo tanto vamos viendo para ir ajustando. Es decir, si fuese una decisión definitiva de cómo hay que implantarlo, pues evidentemente estas cosas hay que planificarlas con mucho más tiempo, pero precisamente cuando estamos hablando de una prueba piloto, de una experiencia, yo creo que estas cosas me parece que son exagerar precisamente para intentar descalificar el fondo del asunto, o mejor dicho, para olvidar el fondo del asunto, que es precisamente lo que estaban reclamando los profesionales sanitarios. Y respecto al Ayuntamiento de Madrid, hombre, yo ya sé que especialmente algunos y algunas portavoces de esta Cámara están en campaña municipal, porque claro, ya no van a estar en esta Cámara y requieren y necesitan hablar del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?, como ha hecho la señora Alonso. Es decir, si quiere hablar del Ayuntamiento de Madrid, creo que tiene otro espacio. Pero dicho esto, yo no conozco en profundidad los expedientes, pero hasta donde he podido leer, el señor Caravante no ha formado parte nunca de la mesa de contratación. Nunca. Y por lo tanto no ha intervenido en la elección, ni en la valoración, ni en la baremación de las empresas. Y que una vez conocida la adjudicación, se inhibió y por lo tanto no tuvo
nada que ver en la adjudicación definitiva del caso. Y desde ese punto de vista, creo que no existe ninguna irregularidad, ni desde el punto de vista administrativo, ni de otro orden. Y en relación con la vivienda. Mire, la vivienda es un tema muy complejo, en el que influyen muchos factores. Pero desde luego, lo que no se puede hacer es pretender que el precio del alquiler se va a solucionar impidiendo a los propietarios disponer libremente de sus viviendas. Lo que no se puede hacer es pretender que baje el precio de la vivienda sin permitir que se desarrollen y se construyan viviendas. Lo que no se puede hacer es intentar pensar que el precio se va a controlar simplemente por voluntad, porque eso genera al final mayor escasez y una subida de precios. Cuando estamos en una situación, primero, de inflación general, en segundo lugar, en la que las perspectivas de seguridad jurídica no son precisamente muy buenas en un país donde el Gobierno de España se dedica o a regular o a amenazar con regular, en este caso, el mercado de la vivienda en un determinado sentido, evidentemente los propietarios reaccionan. ¿Y qué hacen? Suben los precios de manera preventiva. Porque si lo que se está hablando en el Gobierno de España es que van a aprobar o están intentando aprobar una ley que va a poner topes al incremento de precios y que los propietarios con los inquilinos puedan negociar libremente cuál es el precio del alquiler, pues esos propietarios anticipan la subida ante una congelación futura. Eso es la reacción lógica y normal del ser humano ante un anuncio de esas características. Y el problema es que hay ejemplos. Es que hay ejemplos en Europa y en este país donde el control de precios precisamente lo que ha generado es el efecto contrario. Es que los propietarios guarden sus viviendas, que dejen de estar en el mercado, por lo tanto, si hay menos viviendas en el mercado y hay más demanda, el precio va a subir, y que además se produzca el efecto contrario, es decir, hay un incremento del precio de la vivienda y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la solución que pretende hacer la izquierda no es la correcta. Y miren, los planes de la Comunidad de Madrid creo que van a un ritmo mejor de lo que pensamos. Se han adjudicado bastantes promociones de muchas viviendas. Evidentemente, desde que se adjudican y se empiezan las tramitaciones administrativas y se empieza a poner la primera piedra hasta que se entregan las viviendas, pues evidentemente pasan muchos y muchos meses y por lo tanto estamos convencidos que en la primera mitad de la legislatura que viene veremos resultados que nos sorprenderán porque tendremos muchas viviendas a disposición de los madrileños. Hola, buenos días, señor Muñoz. ¿Qué le parece a usted que Mónica García haya planteado crear, pues estas 10.000 viviendas públicas, así como un impuesto a la especulación y otra batería de impuestos para los adquirientes de una segunda vivienda? Porque al final suponen, mayor recaudación. Bueno, la izquierda, como siempre, en su principal hobby, que es poner impuestos a todo lo que existe, a todo lo que se mueve, a todo lo que respira sobre la tierra, ¿no? Y desde luego, si con eso piensan que van a resolver los problemas, están profundamente equivocados, porque si por un lado lo que haces es intervenir el mercado y después poner impuestos, el efecto va a ser todo lo contrario de lo que pretende. En realidad, lo que hay detrás es una voluntad de control. Es decir, no se trata de darle oportunidades a la gente para que el precio sea asequible tanto en el alquiler como en la compraventa. De lo que se trata es simplemente de controlar la sociedad, de controlar los medios, de controlar la propiedad y de controlar lo que hace la gente. Es decir, es reducir el nivel de libertad de las personas. Y poner excusas simplemente para cobrar más impuestos y seguir gastando más dinero, para que lleguemos a una situación como la que tenemos en estos momentos, en la que aparentemente tenemos un crecimiento de la economía, pues que todo el mundo en el gobierno aplaude porque estamos por encima del 5%, pero con datos que son muy preocupantes, porque el crecimiento viene fundamentalmente, exclusivamente por dos motivos: crecimiento del gasto público y reducción de las importaciones. Sin embargo, todo lo que es la economía real del sector privado ha caído. Es decir, eso no es bueno y con eso no funciona un país.